Ahí estamos, perfecto. Bien. A ver, vamos a ingresar, ahí estamos. Uy, no me permite admitir. A ver qué sucede. Me ha tildado esto. Si le puedo analizar a Elizabeth, sí, si la conocen, Elizabeth Ruiz Díaz, no puedo admitirla. No me deja admitirla. Que vuelva a probar e intentar ingresar. Y tampoco puedo. Ahí le mando un mensaje. Sí. No, porque además tampoco puedo cliquear opción alguna para ya sea chatear con ustedes, cambiar la pantalla, compartir las pantallas. Hago una cosa, salgo y vuelvo a ingresar, chicos. Tampoco me deja. Ay, ¿qué está pasando? A ver. Listo. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, a ver, es importante que podamos identificar cada una de las dimensiones, qué es lo que comprende, ¿no? Cada una de ellas. En primer lugar, vamos a tener una dimensión biomédica, ¿no? Aspectos vinculados al parásito. Ya a esta altura podemos asignarle un nombre al parásito. ¿Cuál es el nombre del parásito que causa esta enfermedad? Ya tendría que resultar. Tripanosoma. Bien, es el Trypanosoma cruzi. Perfecto. Entonces, aspectos vinculados al parásito y al vector. En el caso del vector estamos hablando de los triatoninos, hematófagos. Nosotros lo llamamos vinchuca, hay otras formas de denominarlo. Entonces, aspectos vinculados, ya sea con el tripanosoma, ¿sí? Un protozoo, y con el vector, este insecto, como son los ciclos de vida, la forma de transmisión, las fases de la enfermedad, cuáles son los fármacos que se están utilizando actualmente, qué tratamientos existen y los métodos diagnósticos corresponden a esta dimensión. En cuanto a la dimensión sociocultural, ¿sí? Vamos a tener el descubrimiento y la descripción de la enfermedad. Y acá, ¿a quiénes podemos asociar? Hay dos personalidades y que también hacen al nombre de esta enfermedad. En cuanto al descubrimiento y la descripción. El doctor Chagas y a Massa. Bien, sí, de hecho, en algunos lugares van a encontrar que la enfermedad es designada como enfermedad de Chagas-Massa en reemplazo de lo llamado, antiguamente se lo llamaba mal de Chagas, pero justamente eso tiene que ver con una representación, con un juicio de valor negativo que se está tratando de evitar. Entonces vamos a hablar de Chagas, vamos a hablar de la enfermedad de Chagas-Massa. En esa dimensión también vamos a incorporar cuáles son las representaciones sociales a través del tiempo, ¿sí? Esto lo que acabo de mencionar tiene que ver, ¿no? Con las formas de nombrarlo, cómo es la comunicación de esta problemática, aparece o no aparece en los medios, está presente en las instituciones escolares, está presente como un problema de relevancia para la ciudadanía. ¿Qué ocurre con las personas involucradas, ¿sí? Ya sea la población afectada, la población susceptible, con la organización por parte de entes no gubernamentales, de asociaciones, de ONGs, bueno, y algunos valores asociados. En la dimensión epidemiológica vamos a caracterizar qué es lo que ocurre a nivel poblacional. Podemos pensar, en nuestro país tenemos algo así como 1,5 millones de afectados, cuestiones vinculadas a la prevalencia, la incidencia, la distribución, ¿sí? Cuáles son
regiones. Profe, Sí, tengo una duda. sí. ¿Todo ese tipo de información tiene que estar presente en el trabajo? Tiene que estar presente en el trabajo. A ver, si bien estos son algunos indicadores, la información tiene que dar respuesta a las preguntas que ustedes fueron formulando. Y en la Sí, en siguiente el foro. diapositiva vamos a ver qué pasó con ese tipo, con las preguntas que fueron formulando. Esto es un poco como para caracterizar, ¿no?, cada una de estas dimensiones, y quedaba la dimensión político-económica vinculada con cuáles son las políticas públicas vigentes. Algunos de ustedes en el foro mencionaban acerca de la existencia de un día que representa a la lucha y la prevención de esta enfermedad. Ese día hay una fecha que es mundial, cuando fue promulgada, si hay algún tipo de legislación, qué se hace en los distintos ámbitos en cuanto al tratamiento, en cuanto al control, la prevención. Un poco esto es lo que aparece en la consigna, ¿no? Como para orientarnos. ¿Y por qué quería traer nuevamente estas dimensiones y la descripción de lo que incluye cada una de ellas? Porque cuando vamos a las preguntas que formularon en el foro, dejo de compartir porque creo que alguien está queriendo ingresar. Un segundito. A ver. Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, bienvenidos a los que se unieron recién. Lo que hice esta mañana fue tomar algunas de las preguntas que aparecen en el foro y que ustedes fueron dando respuesta. Intenté clasificarlas, ¿no? Si estamos hablando de los tratamientos, de los síntomas, de las secuelas, del diagnóstico, estamos en la dimensión biomédica. Si nos preguntamos con otros nombres con los cuales se conoce el insecto, por qué la llamamos una enfermedad olvidada, a qué se debe el nombre de la enfermedad, estamos en la dimensión sociohistórica cultural. En cuanto nos preguntemos sobre quiénes son los afectados a nivel regional, y acá ya podemos hablar de nuestro país o podemos hablar de Latinoamérica, estamos en la dimensión epidemiológica. Y con respecto a la existencia de esta ley, ¿no?, y el cumplimiento de la misma, estamos en la dimensión política económica. Mirando este esquema, ¿no? ¿Qué pueden notar con respecto a el tipo de preguntas que fueron formulando? Vuelvo a compartir. Estas son, no fue. Estas son preguntas que saqué del foro. ¿Qué observan ustedes en cuanto al tipo de preguntas formuladas? Que mayormente están vinculadas a las dimensiones biomédicas y sociales. Exacto. ¿Sí? Eh, de hecho, no transcribí todas, pero de la dimensión biomédica había otras preguntas más. Y es importante que podamos abordar esta problemática desde un planteamiento que considere las 4 dimensiones de análisis. Entonces, por eso hoy traje sus preguntas, las preguntas del foro a la clase, porque es necesario generar nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Bueno, Sí. a nosotras en el grupo nos pasó cuando hacíamos el punto 1, empezamos a clasificar las preguntas como hizo usted y encontrábamos que no había casi ninguna de las dimensiones políticas o epidemiológicas. Y empezamos a armar nosotras, pero no las volcamos todavía al foro, pero agregamos algunas. Pero pudieron identificar, o sea, también hicieron este ejercicio de encontrar que alguna de las dimensiones aparecía desdibujada. Después también puede pasar, sí. Una de ustedes me consultó, creo que fue Flores, sobre la identificación de una pregunta en una u otra dimensión, y acá aclararles que hay preguntas que están en la frontera de dimensiones, o sea, puedo considerar en una u otra dimensión. Entonces, en el caso de encontrarse con ese tipo de preguntas, pueden hacer esa aclaración. Entonces, bueno, sí, me parece genial que haya surgido ese mismo cuestionamiento en la elaboración del trabajo. Y bueno, frente a esto, ¿cómo colaboro
cómo ayudo en esto de empezar a pensar estas otras dimensiones, porque de hecho el abordaje en las instituciones educativas suele centrarse en estas dos dimensiones, en lo biomédico y tal vez en lo sociohistórico, ¿no? Entonces hablamos del protozoo, el ciclo de vida del protozoo, podemos hablar del reconocimiento de las vinchucas, las medidas de prevención, podemos hablar sobre el origen de la enfermedad, el papel que jugaron Chagas y Massa en relación a la descripción de la enfermedad, pero digo, lo interesante sería que empecemos a realizar un análisis incluyendo también estas otras dimensiones, sobre todo la político-económica, ¿no? Esta pregunta sobre la formulación de algún tipo, la existencia y la formulación y el cumplimiento de una ley es una de las tantas que podemos hacernos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer surgir esas preguntas? Una de las posibilidades es analizando el rol que juega cada uno de los actores involucrados. Y esto también se vincula con una de las preguntas, si bien la consigna del trabajo tiene que ver con los actores que ustedes observan en el film, en la película, acá consideré actores reales de esta problemática, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la población enferma, ¿sí? Con determinadas características, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que muchos pasan gran parte de población enferma, ¿no? Gran parte de su vida desconociendo la existencia de esta enfermedad, desconociéndose, al existir todo un periodo asintomático, tenemos una población que desconoce, ¿sí?, que padece o que en su sangre o en su organismo existen estos protozoos y que a largo plazo pueden llegar a generarles complicaciones cardíacas importantes y severas. Por otro lado, en cuanto a características de esta población, ¿no? ¿Alguien está queriendo ingresar? Un segundito. Sobre lo que estuvieron leyendo, ¿qué otras características tienen o podrían vincular con respecto a la población afectada? ¿Qué podrían decirme de esta población? Pensando en los infectados en América Latina y en nuestro país. ¿Dónde los ubicamos? ¿Qué características tienen? Por lo que pudieron ver en la película, por lo que estuvieron leyendo para realizar la biblioteca. Sí, son mayormente gente de pocos recursos, que viven en ranchos, que viven en el campo, viven en el interior. No hace distinción en edad. No hay distinción en edad. Bien, es importante que caractericemos que se trata de una población vulnerable, ¿sí? Porque mayoritariamente los encontramos en contexto de pobreza, en contextos de zonas rurales, encontramos una población migrante también. Esta enfermedad aparece asociada a los trabajadores golondrina, ¿no? Entonces digo, esas características hacen a este grupo. Y también el hecho de si podemos establecer comparaciones con otras enfermedades, y acá lo llevo por ahí a una comparación con los infectados por HIV, vemos que la población afectada por HIV está organizada, ¿sí? Hay como un reconocimiento y una lucha por que se cumplan sus derechos, recuerdo el momento en que se frenó la entrega de medicamentos, existieron movilizaciones, hay como toda una movida que no caracteriza a la población afectada por la enfermedad de Chagas. Entonces, eso también, ¿sí?, representa a este grupo. Y esto que decían, ¿no?, que no distingue en cuanto a edades y que está muy asociado a la cuestión de la pobreza, ¿sí? Entonces, tanto la población enferma como la población susceptible, ¿no? Estamos hablando de que para la detección de la enfermedad de Chagas es necesario una indicación médica
no es detectable en un estudio de rutina, ¿sí? Entonces, si le sumamos este periodo asintomático, ¿no? La no presencia de signos o síntomas visibles durante un gran tiempo, nos vamos a dar cuenta de que tal vez hay muchas más personas afectadas de las que están contabilizadas. Bien, entonces ahí tenemos un poquito una caracterización. Y vuelvo a estas características, ¿no? de vulnerabilidad, de esta enfermedad asociada a la pobreza, porque de algún modo acá es donde se va a empezar a establecer una relación de tensión o una relación de conflicto con algunos de estos otros actores involucrados. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas, ¿sí? Y digo empresas farmacéuticas. ¿Y a qué se dedican las empresas farmacéuticas? A vender medicamentos. Exacto, a obtener ganancias, a que aquellos medicamentos que comercializan sean redituables. Entonces, de algún modo, si estamos caracterizando a una población eh, vulnerable, vinculada a situación de pobreza, que en muchos casos desconoce de la infección que está transitando, es para una empresa farmacéutica un imperativo o una cuestión, una prioridad, el trabajar o el producir fármacos para los afectados por esta enfermedad, o lo es el producir, por ejemplo, sustancias o píldoras para, no sé, para aparentar menos edad y trabajar otras cuestiones de personas que sí van a consumir, que sí van a comprar. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a encontrar estas relaciones de conflicto, estas tensiones, que son las que ustedes luego van a tener que caracterizar. Bien. Acá indico también como otro de los actores involucrados el Estado, ¿no? ¿Y qué papel juega el Estado en todo esto? Digo, en todo esto y es en la problemática del Chagas. Y el Estado tiene que garantizar la salud de toda la población, digamos, o Bien, debería. bien. ¿Y cómo hace para garantizarlo? Y con políticas sanitarias, Sí, eh, por ejemplo, no sé, haciendo control, sabiendo que existe, haciendo controles en la zona, como existen Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Eh, claro, sí, que ahí ya estaríamos hablando de otro de los actores, pero digo, el Estado, como vos bien decías, tiene que ver con su participación, con la implementación de políticas públicas y de medidas sanitarias que atiendan a la prevención, ¿sí? Que atiendan al diagnóstico, que atiendan al tratamiento y que atiendan un poco también a la divulgación y la comunicación, ¿sí? Entonces, de ahí es que podemos empezar a pensar algunas preguntas con respecto a qué rol está cumpliendo el Estado en este momento en vinculación con esta problemática, qué rol ha cumplido en otros momentos, si podemos identificar la existencia o no de alguna de estas campañas de prevención. Eh, y ojo, porque el Estado va a participar tanto a través de las acciones que lleve adelante como de las omisiones. ¿Sí? Si en 10 años no existen políticas públicas con respecto a lo que es la visibilización y la prevención del Chagas, esa omisión sigue colaborando con esta idea de enfermedad olvidada, de enfermedad silenciosa, de enfermedad vinculada a la pobreza y de enfermedad que a pocos importa porque la padecen los pobres, ¿sí? Entonces, ahí también hay que ver qué ocurre, y cuando hablo del Estado no solo estoy haciendo mención al Estado nacional, sino también al Estado provincial o en aquellas regiones donde hay incidencia hasta los estados municipales, ¿sí? Ojo, quiero dejar en claro que esta cuestión pasa por distintas instancias, por distintos niveles. Bien, otro de los actores importantes acá es lo que llamamos comunidad científica, ¿sí? ¿Qué papel juegan?
los científicos en esta problemática? ¿Tienen Y la investigación de lo que sería el parásito de la enfermedad obviamente el parásito va evolucionando como todo en la ciencia y hay que ir avanzando en los estudios para ser cada vez más precisos. Bien, sí, va a participar de esta problemática a través de distintas investigaciones, o sea, no solo desde el estudio del parásito, sino también desde el estudio del vector, desde el estudio de la historia de la enfermedad y las distintas formas de lograr tratamientos, la efectividad de los tratamientos actuales. Digo, sí, participa desde la investigación. Ahora, la cuestión está en cuanto cómo los resultados de esas investigaciones tienen una real incidencia en la calidad y en la salud de la población afectada, en la población susceptible. Por ejemplo, hace poco tiempo, creo que fue uno de los artículos que compartí, se logró decodificar el genoma no me acuerdo si era el genoma del vector o del parásito. Del vector, sí, lograron decodificar el genoma de la vinchuca. Y entonces acá decimos, wow, es un gran avance científico, ¿sí? Ahora ya sabemos cómo es la constitución genética, cuál es el genoma de la vinchuca. Perfecto. Pero solo con esos resultados, ¿puedo atender a esta problemática? No, profe, no se puede solamente con eso. Exacto, ¿sí? Porque, y acá está la riqueza del trabajo, ¿no? Porque esta mirada nos permite entender que es mucho más complejo el análisis de esta problemática, porque sí, el reconocimiento del genoma de la vinchuca me puede llevar a la creación de algún tipo de con ingeniería genética de poder, no sé, hacer que el parásito no tenga la posibilidad de desarrollarse en el intestino de la vinchuca, ¿no? Que el mismo vector rechace al parásito. Perfecto. Pero bien, estamos hablando de que el parásito está en poblaciones, en la población susceptible, en la población afectada. Es más, por profe, tipo de como que estuve vivienda. investigando, se creó un laboratorio especial de investigación de molecular sobre el Chaga, sobre la bichuca. Claro, justamente, pero el tema es esto, ¿hasta qué punto esas investigaciones tienen real incidencia cuando estamos hablando de que si analizamos las causas de las causas, eh, podemos encontrar que el no acceso a la vivienda digna es uno de los condicionantes de esta problemática, ¿sí? Porque ¿dónde se alojan los vectores? ¿Dónde se alojan las vinchucas? ¿Dónde encontramos vinchucas? En las grietas, en el barro. En las casas. Bien. El techo de las pajas. Bien, es un insecto que se conoce como peridomiciliario, está en cercanías de ese domicilio. Lo que hizo la ciencia también es a través de investigar, y como decía la compañera, de cómo evoluciona, para que la sociedad sepa distinguir cuál es la bichuca. Sí, sí. ¿Cuáles de todas? Porque claro, es la que transmite. Forma parte, es una de los tantos. Porque hay varias variedades, por lo que leí, dice que hay varias. Bien, entonces, bueno, pero ahí está esto de lo que yo llamo situaciones de tensión o situaciones de conflicto. Tenemos investigaciones que aportan a, de algún modo, la resolución de esta problemática que es sumamente compleja, y investigaciones que no tienen real impacto, que son sumamente importantes, pero que al ser tan compleja la situación problemática, no inciden. Y también nos permite dar cuenta que la visión de ciencia como la panacea que va a resolver todos los problemas de la humanidad no es tan así, porque de hecho se han logrado
avances interesantes en cuanto al conocimiento del vector, en cuanto al conocimiento del parásito, en cuanto al conocimiento con respecto al tratamiento, pero sin embargo estamos hablando de más de 1,5 millones de afectados reconocidos en nuestro país. Y en América Latina se habla o se estima algo así como 10 millones de infectados. Y bueno, de hecho esto, si bien se localiza como regionalmente en América Latina, en otras partes del mundo aparece, empiezan a aparecer los primeros chagásicos, porque además de la transmisión por el vector, ¿qué otro tipo de transmisión tiene esta enfermedad o esta infección? Profe, a través de la madre al hijo durante el embarazo, por las transfusiones de sangre, por donar órganos, por ejemplo. Entonces, si la persona no sabe, puede pasar la enfermedad a otra persona y no ser consciente de ese hecho porque jamás fue analizado, no presentó síntomas, sí, y otro montón de cuestiones. Sí, migraciones. Lo que se llama transmisión. La enfermedad del mundo por las migraciones. Bien, ¿se dan cuenta que ahí están apareciendo estas otras dimensiones que están faltando en el análisis, en las preguntas que fueron formulando? ¿Sí? Cuando uno analiza los actores involucrados y las relaciones de conflicto y las relaciones de intereses, es cuando empiezan a surgir estos análisis que muy bien están surgiendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa con la migración? ¿Qué pasa con el movimiento de personas? ¿Qué pasa con esto de una madre que desconoce que es portadora del parásito porque no hay una indicación de rutina con respecto a este análisis y hay una transmisión vertical de madre a hijo? ¿Qué pasa con las transfusiones sanguíneas? Esas son todas cuestiones que tienen que ir apareciendo. Bien. Y bueno, y acá, bueno, mencionamos, bueno, nos quedan las ONG. Acá podemos hablar de médicos enfermeras, sí. O sea, lo que es la ciencia junto con la sociedad, con lo que estuve investigando, se creó como un grupo de las personas infectadas, que son las que dan la palabra de la enfermedad, para concientizar la sociedad, ¿no? No sé si lo llegó a leer. ¿Te acordás el nombre de ese grupo? Bueno, pero como una... ahora lo busco, porque es una revista que habla todo sobre la enfermedad, también habla sobre el laboratorio, y justamente ahí habla cómo la ciencia que avanzó, crearon un grupo para concientizar a la comunidad, pero el grupo está formado por gente que sufre de esta enfermedad. Como un colectivo organizado. Exacto. Eso que estaba diciendo de que a diferencia de otras infecciones, no están tan fuertemente organizados como, bueno, es bueno saberlo eso, yo ese dato no lo tenía, por eso estaba haciendo... Ahora lo busco en la revista y ya saco el nombre. Buenísimo. Acá en las ONG un poco pensar esto de que se han involucrado, no sé, se me ocurre, Médicos Sin Fronteras, algunos investigadores del CONICET han formado un grupo que se llama Hablemos del Chagas, y van a cumplir diversos roles, pero sobre todo roles de vinculación, ¿no? De vinculación entre el Estado y la población enferma, el Estado y la población susceptible, entre el Estado y las empresas farmacéuticas, ¿no? Muchas veces están en ese rol de vinculación, ¿no? De establecer estos vínculos que en realidad en ocasiones debería caberle al Estado, pero no lo hacen. Y me quedan acá dos actores con signos de pregunta, porque, bueno, ¿qué rol cumplen las instituciones educativas? Y acá estoy pensando en las escuelas secundarias, estoy pensando en los institutos de formación docente, estoy pensando en las universidades. ¿Los incluimos como actores en esta problemática? Y sí, profe. Sí, profe, porque son los que deberían llevar información también a los alumnos para la prevención. Para concientizar. Es una problemática que en realidad mucho no. Yo la verdad lo leí más sobre vinchuca, sobre Chagas, todo ahora, porque antes no tenía tanta información. Entonces accedí y empecé a leer por el trabajo. Y bueno, y una de las cosas que me llamó mucho la atención
es el tema del tratamiento, que es un tratamiento que solamente tiene, digamos, efectividad en la primera etapa. Y es un tratamiento que lo encontró justamente Massa. Y Ujú. tantos años que han pasado y que se ha perdido toda su investigación luego de su muerte porque cerraron todo, su laboratorio fue cerrado, sus investigaciones fueron desechadas. Entonces es como, desde la ciencia es como volver a empezar otra vez, desde lo que él dejó, digamos. Bien, y fíjate que vos estuviste mencionando varias cuestiones porque, de hecho, en los diseños curriculares, si ponemos a hablar de diferentes diseños de provincia, no vamos a encontrar enfermedad de Chagas como un contenido de enseñanza. Sin embargo, existen diferentes contenidos que sí han de ser enseñados y que podemos utilizar esta enfermedad en el sumando a esto de una enseñanza contextualizada, una enseñanza en contexto, para abordar la problemática. Digo, por ejemplo, el ciclo de vida estamos trabajando diversidad biológica y estamos trabajando sobre los reinos. Y bueno, y podemos trabajar un poco sobre el ciclo de vida de los protozoos, ¿no? ¿Qué son los protozoos? Proponer la malaria también es producida por un protozoo, proponer varios ejemplos y quedarnos con este ejemplo que es de alcance regional. No sé, estamos trabajando sobre en salud y adolescencia, cuestiones vinculadas a nociones epidemiológicas. Otra vez tenemos la gran posibilidad de abordar esta problemática. Estamos trabajando sobre historia natural de la enfermedad, podemos abordar esta problemática. Estamos trabajando sobre, ya pensando en ciencias sociales, las relaciones entre la infraestructura sanitaria, la distribución de la enfermedad, los sectores sociales, la desigualdad social, el acceso a los medicamentos, el acceso a los distintos tratamientos, los circuitos de producción y de distribución de los medicamentos. Digo, hay como muchos contenidos que han de ser enseñados porque aparecen en los diseños curriculares y esa enseñanza la podemos lograr desde el abordaje de esta problemática, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá un poco lo que suele ocurrir con el abordaje tradicional o clásico, en donde solo tal vez queda la mirada de la dimensión biomédica, ¿sí? Habrán notado ustedes que, bueno, abundan preguntas vinculadas a esa dimensión. Esta es una de las formas de abordaje, pero la propuesta de STS es que también se consideren otros aspectos. ¿Lo ubican a Jorge Tartaglione? Sí, el médico que está con Vero Lozano. Publicó hace un par de semanas, justamente, no, perdón, en 2019. Yo leí abril y dije hace un par de semanas. En 2019, esta columna de opinión vinculando justamente la enfermedad que crece con la pobreza. Digo, y esta es otra forma de trabajar esta multidimensionalidad y complejidad. ¿Qué hacen que cada uno de los actores involucrados, ¿no? Y de hecho esta primera imagen se corresponde a una ONG que subió un petitorio para que desde la Organización Panamericana de la Salud se redoblen las inversiones y las propuestas para la prevención. Digo, ya como ustedes mencionaban, hay médicos que forman parte de estas organizaciones y que están alertando sobre el crecimiento, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y bueno, había un petitorio con las causas de por qué era necesario trabajar esto. Y de hecho, el trabajo sobre el vector es también el trabajo sobre la existencia del parásito, ¿sí? Que no quede solo reducido a la vinchuca, sino también al ciclo de vida, sumando lo anterior, ¿no? Sumando esto. Y como ustedes mencionaron, y esto tiene que ver con la dimensión tal vez política, ¿no? Se ha designado un Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Y esta fecha, el 14 de abril, está asociada con la dimensión sociohistórica porque tiene que ver con los aportes de Chagas y esa primera descripción. Una de las características de esta enfermedad es que
el doctor Chagas y el doctor Massa han hecho la descripción completa, incluyendo el parásito, el ciclo de vida, el vector, la sintomatología, y bueno, Massa logrando algo de lo que fue inicialmente el tratamiento. Entonces, esta propuesta, ¿no?, de reconocimiento de la Universidad de Mendoza nos dice, pensar el Chagas, ya no está más la denominación mal, sino pensar el Chagas, es caminar por la historia y por los senderos de Latinoamérica, pies descalzos, ¿sí?, en relación a la población afectada, ojos atentos en relación a la presencia o no de detectar el vector, la sabiduría de la escucha, ¿no?, de escuchar a quienes han sido afectados, el espíritu lleno de pasión, todo eso hace parte del viaje en el que los distintos escenarios se suman, estamos hablando de la multidimensionalidad y las múltiples variables que interactúan acá, los distintos escenarios se suman y se componen, ¿no? Entonces, un poco, dejo de compartir, un poco era hacer esta revisión junto con ustedes, porque a una semana de presentar el trabajo, que tengan la posibilidad de revisar esa producción escrita, que tengan la posibilidad de revisar si han logrado identificar a los distintos actores involucrados y qué rol juega cada uno de ellos, si han podido identificar qué contenidos de enseñanza podrían estar vinculados o de qué manera podemos llevar al aula esta problemática sin que esté en el diseño curricular, sin que esté prescripto. Digo, ¿podemos trabajar la enfermedad de Chagas? Sí, por supuesto. ¿Desde qué tipo de contenidos? Y ahí es donde aparece la creatividad por parte de ustedes. Bien, en cuanto a los actores, ¿sí?, yo mencioné algunos, y vinculados también a los que aparecen en la película, ¿sí? ¿Cuáles me estarían faltando que ustedes lograron identificar? Por ahora mencionamos la población enferma, la población susceptible, la participación del Estado, de las ONG, comunidad científica, empresas farmacéuticas, hablamos del rol de las instituciones educativas, no dijimos nada sobre los medios de comunicación, pero de hecho habrán notado que en estos momentos solo existe tiempo de pantalla para la epidemia para la pandemia de COVID, pero fuera de esta pandemia, digo, no hay espacio en los medios acerca de la enfermedad de Chagas como sí lo hay con respecto a otras afecciones. Digo, eso también es una omisión y es una decisión y está vinculado con la población afectada. ¿Qué otros actores les parece que estarían faltando en esta trama de actores involucrados? En la película aparece la iglesia también como opositora a las ideas que planteaba Massa. Bien, sí, perfecto. El rol de la iglesia que muchas veces establece una situación de conflicto ahí con lo que sería la comunidad científica, bien, o la comunidad médica, bien. Además de la iglesia, ¿reconocen algún otro? Profe, también en la película se menciona los dueños de los terrenos de esos ranchos, la persona que tenía el poder económico y que no quería, por ejemplo, en el caso de la película, quemar estos ranchos para erradicar estos insectos. Porque por resultaban ejemplo. pintorescos Claro. y característicos de la región, ¿sí? Y porque también tienen que ver con las condiciones no solo de vivienda digna, sino también de trabajo digno. Y si vamos a las poblaciones afectadas, sabemos, y esto del tipo de trabajador golondrina, ¿no?, que tiene que ir desplazándose de acuerdo a los tiempos de cosecha de una región a la otra, ese tipo de vivienda es habitada justamente por este tipo de trabajadores. ¿Quién facilita o habilita esas viviendas? Los empleadores. Entonces ahí también tenemos otro. Muy bien, los dueños de las... Sí, podemos ponerle... ¿Cómo lo dijiste, Florencia? Lo habías dicho con un buen nombre. De los terrenos, pero es como que la gente que tiene el capital necesario para mover todo eso, básicamente. Bien, terratenientes o empleadores de trabajadores golondrina. Ahí está. Perfecto. Bien, ¿algún otro actor que nos esté faltando?
bueno, en la película se veía como... no me acuerdo si era el Ministerio de Medicina, no me quedó claro eso. La academia. La academia. Ujú. Que también, tipo, empezó negando la existencia del Chagas, del triposoma. Sí, Decía que había que no daba las estadísticas. Eso del presente no debe ser tan así, pero en ese momento ayudó un montón a que se expandiera cuando, cuando se fueron para las ciudades, la gente que vivía en el campo. esta película también es interesante para poder trabajar un poco cuáles son las concepciones de ciencia y cómo han cambiado a lo largo de la historia y cómo en en el tiempo en el que estuvo trabajando Salvador Massa con la MEPRA, eh, predominaba la visión de ciencia clásica, ¿sí? Y esa ciencia centralizada en la universidad en Buenos Aires, ¿sí? Y no una ciencia en contexto fuera de Buenos Aires, ¿sí? Aparte, habrán notado toda esta situación, lo de esto de que Salvador Massa gastó hasta su último centavo en esta fundación, eso es un dato verídico, ¿sí? Y que han dejado de enviarles aportes porque consideraban de que se estaba metiendo con otros temas, y esos otros temas son estas dimensiones que no son consideradas fuera de lo biomédico, la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica. Entonces digo, eso también, esta película también es interesante para trabajar esa cuestión, esa mirada. Bien, la relación entre ciencia y sociedad es una de las preguntas que luego queda en el trabajo para que ustedes respondan. Y bueno, un poco esto, ¿no? Colaborar en que el análisis supere la dimensión biomédica y que ustedes puedan incorporar estas otras dimensiones que hacen a la riqueza de esta temática. Y de hecho, esta práctica de poder reconocer cuáles son los distintos actores involucrados y cuáles son las tensiones que se dan entre ellos, es muy similar a lo que ustedes van a después realizar en sus propias investigaciones sobre las situaciones que elijan trabajar, que eso va a ser después del receso. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo? ¿Algo que quieran consultar o que quieran sumar o que necesiten resolver? Profe, con respecto al trabajo, no. Yo quería agregar que más allá de o sea, cuando preguntó si las escuelas tendrían que mandar informar si los interpelaba, yo quería agregar que sí, los interpelan más allá de ciertas cosas. La escuela como institución no puede o no debe hacer, ¿cómo decirlo? No puede hacer, La no vista puede gorda ignorar, o no puede hacer la vista gorda ante tal problemática. Bien, bien, bien. Y de hecho, uno de ustedes había comentado que tenía el caso de un familiar muy cercano, digo, vos, sí, cierto, desde la participación con testimonios, esto que llamamos la contextualización del aprendizaje, ¿sí? Eh, hace que justamente el aprender, digo, y estoy pensando en biología, el aprender sobre protozoos cobra un significado y cobra un sentido porque lo estoy haciendo a partir del abordaje de una problemática real y que nos afecta, digo, como población, como región y como continente. No lo estoy haciendo como una entidad microscópica que no puedo ver, que ha sido catalogada de este modo protozoo. No, estamos hablando y de algo que excede más allá en este caso del análisis biológico, médico, epidemiológico, sino que habla de las relaciones entre ciencia y sociedad, lo natural y lo social. No lo podemos separar. Nuestras disciplinas están tenemos una enseñanza disciplinar, tenemos dividido por materias nuestro sistema educativo, bueno, pero nosotros necesitamos este tipo de abordaje. Y aprovechar hoy día, que se está volviendo al trabajo por proyectos o el trabajo multidisciplinar, cuáles son los posibles aportes que pueden hacer cada una de las áreas. Digo, podemos pedir colaboración al área de ciencias sociales
en cuanto a la descripción, por ejemplo, de los trabajadores. Golondrina, podemos trabajar con el área de matemáticas para algún tipo de información que encontramos en números, transformarlo en gráficos. Podemos trabajar con el área de artística y ver las distintas manifestaciones, o el área de literatura, y podemos trabajar relatos, podemos trabajar crónicas. Digo, hay como una variedad de opciones de trabajo y ustedes deben de poder aprovecharlas, ¿sí? Deben de poder tener esta mirada de un análisis que no quede sesgado a la disciplina física, biología o química, sino que abarque un poco la multidimensionalidad. Este tipo de trabajo es un ejemplo clásico de lo que es el trabajo ciencia, tecnología y sociedad, de lo que esta materia pretende, ¿no? Que empecemos a abordar nuestras clases de ciencias desde este lugar, ¿no? Desde el análisis, de distintas miradas, sin juzgar, sí dando voz a todos los actores, sí reconociendo la participación de cada uno de los actores y reconociéndonos en la complejidad, básicamente esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Próximo, bueno, hoy les subí algún material, como ya les dije anteriormente, sobre cuál es la situación con respecto al enfoque CTS y los sistemas educativos argentinos. Es un relevamiento hecho por dos investigadores de la Universidad de San Martín, que aportaron de qué manera se aplica el enfoque CTS, sobre todo en las universidades, institutos superiores y escuelas secundarias. La semana que viene les voy a estar subiendo un material sobre otras estrategias y alternativas de trabajo desde el enfoque CTS. Algo ya vimos con el rol del profesor y las características que ha de tener, el tipo de estrategias que pueda llegar a implementar. Bueno, esto suma un poco más porque es un poco más descriptivo, el uso de portafolios, el uso de debates y demás. Y ahí al 29 de junio ya los dejo libres, ¿sí? Al 29 de junio, porque como les dije, 6 y 13 estoy de licencia, y 20 y 27 es el receso, es decir, que nos volvemos a encontrar después del receso, pero antes ustedes tienen que presentar este trabajo y va a ser como un poco la nota de este primer cuatrimestre, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes.